Capitalismo pandémico, capítulo 2, entre la crisis antropocéntrica y la pandémica. Como podemos saber, entre la crisis antropocéntrica y la pandemia, es una crisis y la posibilidad de dos fenómenos conjuntos sobre una estructura de un dominante hombre a los que pudieron imponer las reglas de la filosofía y la ciencia en la ciencia institucional. También la producción de la pandemia están manchados con incendios de la naturaleza y explosiones de la crisis del capital, a lo que la dictadura global desestabiliza únicas provenientes del cambio climático y la construcción de político-social del coronavirus. También en Australia más de 500 millones de animales murieron por los incendios de los años pasados, que fueron entre septiembre del 2019 y a comienzos del año del 2020. También en Estados Unidos inició un nuevo ataque en que Irán perdió a Soleimani, y también los incendios de la Amazona brasileña y la boliviana, que nos indicaron la gravedad de los desastres naturales para el mundo. También el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceleró el conflicto bélico en Siria, lo que proclamó su derecho de petróleo hacia los bloques conquistados como un botín de guerra. También podemos saber sobre el capitalismo enfermo que el coronavirus, como todos sabemos, inició en China. De ahí se propagó en Europa, Estados Unidos, y llegó a Latinoamérica. También los pueblos piden ayuda sobre las deudas y la inversión de la red de salud global, que ha colapsado, para así poder sobrevivir a esta gran pandemia. También este coronavirus comenzó los imperios que ponen apuros sobre las redes sociales, que sirven a base del capitalismo. Así también el aislamiento de quiebra de los excedentes y las ganancias. La crisis capital y coronavirus y la dictadura global. La pandemia se inició con varios organismos de las relaciones sociales capitalistas y sobre todo de la producción, y que también generan la producción de la plusvalía, que fue interrumpida en algunos lugares hacia regresar en modo excesivo e intensivo. También desde que inició la pandemia, la contaminación ha bajado y la naturaleza ha tenido un total respiro, porque nosotros, lamentablemente, como seres humanos, la estamos rompiendo con la naturaleza, y gracias a este virus, la naturaleza revivió o intentó revivir para así poder seguir adelante con su vida. También la pérdida de excedentes de las ganancias en los primeros meses superó las pérdidas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como en las crisis de 1929 y en los años 60. También la crisis antropocéntrica y ontológica, en algunos errores y ciertos,
Al indicar la ceguera fundamental del ser humano, el cual no es capaz totalmente de reconocer el mundo sobre el que vive, así reside su crisis. También es pensar sobre que la historia de la humanidad es una lucha eterna entre el individuo y que así reduce horizontalmente sus análisis, ya que las biotecnologías y los logaritmos de los capitalismos pandémicos pueden así atravesar el igual disciplinario del rendimiento y las formas que combatan hacia las sociedades del mundo. También podrían denominar la crisis antropocéntrica de la sistemática capitalista, a lo que éste pudo imponer el ser humano como un centro de la producción de la plusvalía sin sobrepasar la irracionalidad infinita de las ganancias. También el cambio climático y la construcción social del COVID-19. La construcción social del coronavirus gana peso con los demás, con algunas hipótesis. También el cambio climático es una causa general no solo para el coronavirus, sino para múltiples desastres y otras enfermedades a los que son posibles algunas pandemias para los seres humanos y animales. También la escasez del agua y varias geografías causan tragedias diarias para así poder mantener las costumbres de higiene básicas. El sistemático cocido y van atados hacia las actividades humanas y que involucran la acumulación más rápida del capital, aunque represente la destrucción geológica y biológica de millones y miles de años de la transformación natural. También un grupo de científicos en los años del 2005 exigía tener vacunas contra distintos tipos del coronavirus. O sea que ya existía el COVID, pero no tan fuerte como hoy en día o como en esa actualidad, a los que podría cambiar los cambios que se soporta el planeta, así como los ecosistemas y ciclos del agua, a lo que han alterado la producción y reproducción de los animales y plantas. También una posible acción masiva hacia lo que debe paralizar sin impulsar a cambiar las políticas de los capitalistas y gobernantes. También la realidad nos obliga a pensar que la economía supere los combustibles fósiles, a lo que la distribución de intercambio consume ahora en pie desde la pandemia en la dictadura global china, y que se ha convertido en un paradigma para así una ejecución de la política corriente entre varios sentidos de la crisis y de la emergencia sanitaria, económica y política y sociales, como son inducidas hacia los objetivos de las necesidades. También nos estamos quedando sin agua, ya que desde hace miles de años todas las culturas han elaborado varios relatos sobre el agua, ya que, por ejemplo, en América, África, Babilonia, Egipto, Grecia, Europa, China, los incas, caris, mayas, los aztecas, podrían considerar que las lagunas eran sagradas, que el agua era sagrada o es sagrada, porque hoy en día se está agotando. A lo que los antiguos habitantes de Madagascar decían que los lagos también de su religión aparecían y desaparecieron de los pobladores y sus almas migraron con la especie de los cocodrilos. También en el siglo XXI que estamos viviendo la guerra por el agua sin declaratoria, ya que está siendo totalmente escasa, ya que quizás en algunos días sorprende del saber que en el siglo XXVII el agua era considerada como un solo elemento, y a lo que esa
la contaminación y el saqueo del agua de las empresas privadas son alguna forma de que son inmediatas hacia las catástrofes ambientales. También el decrecimiento forzado de la ley de la entropía. Esta teoría puede ser que se aconseja a no poder creer por creer, sino que la sociedad y la sobreexplotación en el mundo finito, que es un decrecimiento que se convierte en una política alternativa del postdesarrollo a lo que el capitalismo pandémico y el decrecimiento ejecutó por la fuerza de los acontecimientos, no como una política o como un modelo, sino que retomó su ímpetu hacia la caída de la sustancia de la contaminación en la atmósfera y el ambiente que fueron evidentes. El capitalismo pandémico así pudo aprovechar un decrecimiento forzado hacia las clases medias que han experimentado que es posible vivir con lo necesario y que en un futuro se podría reducir conscientemente a los niveles de hiperconsumo, así para poder recuperar la vida social y reconstruir la carga laboral y reducir ciertas infraestructuras y maquinaria dañada. También el holocausto del siglo XXI se podría conmemorar hacia una victoria de un ejército soviético sobre los nazis en Berlín, lo que en un fin de la Segunda Guerra Mundial, 30 días antes del 30 de abril, Hitler se había suicidado, tal vez atemorizado por la muerte de Mussolini, que fue fusilado y linchado y colgado entre los que, y eso le causó bastante terror, a lo que tiempo después, entre los años de 1939 y 1945, posiblemente fallecieron más de 80 millones de personas a consecuencia de la guerra. También con la reconstrucción europea de los acuerdos después de la guerra en Estados Unidos, con menos bajas y la gran capacidad económica que sobrevivió hacia un eje central del capitalismo, a lo que en el 13 de mayo en el mundo tenía contabilizados más de 300,000 fallecidos por COVID-19, o sea, esto ya es más en la actualidad, y que cientos de miles de fallecidos por hambre y otras enfermedades, siendo que en Estados Unidos es el país con más fallecimientos y por eso ha significado muchas ganancias a los millonarios. También la Guerra Fría y la sonrisa de Harding en la guerra económica de Estados Unidos y China ya había tomado el aspecto de permanente. Con el primer gobierno chino causó que a Estados Unidos que el virus, usando soldados estadounidenses. Ahora el expresidente Trump imputa que China fue quien lo causó, ya que el expresidente usó el miedo hacia el virus para que Occidente creara el paso del comercio chino a lo demás de imponer agresivas sensaciones monetarias. También el enemigo invisible en el neoliberalismo. Este modelo sería más que nada un remedio económico político a lo que es ideológico y que se impulsará al programa de un planteo para así privatizar las empresas públicas y áreas estratégicas como los recursos naturales, salud y educación.
El hambre como ley en el Estado y mercado. ¿Por qué los estados y mercados crean hambre en la etapa de la mayor producción mundial? Esto se tomó hacia la necesidad de un gobierno de sopa que para sostener a la sociedad y conservar la división de castas, o sea, propietarios y trabajadores, hacia una disciplina más perfecta. También la caída de un rey sobre la pandemia ha acelerado a un gran acuerdo de petróleo, a lo que el petróleo ruso iba a ser cambiado por yuanes, que más que muchos saben que en la actualidad podría ser una nueva la nueva moneda universal, o sea, en vez del dólar, ya que esto podría formular la desolación de Ruso y China, a lo que resume la ruptura de la supremacía de Estados Unidos y el cambio de eje geopolítico de China, por lo cual es un aislamiento por dominar el mercado del petróleo.